La mesa de caoba de la sala de juntas se extendía como un campo de batalla. 12 hombres con trajes a medida se inclinaban hacia adelante mientras la pluma dorada de la directora ejecutiva, Victoria Sterling, flotaba sobre el contrato que sellaría el destino de su empresa. Sus dedos temblaban ligeramente. Algo no encajaba con esas cifras finales. Pero con la junta pisándole los talones y Goldstone Capital esperando una videollamada, no había tiempo para dudar. Marcus Webb, el director financiero, con su sonrisa perfecta, acercó suavemente el documento mientras las cámaras de seguridad parpadeaban en rojo en cada rincón de la sala sellada. La luz cristalina de la lámpara de araña captaba el reflejo de $4.200 millones en firmas esperando a ser firmadas cuando, de repente, las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe con un sonido que heló la sangre a todos. Un conserje con uniforme de la Marina, con trapos de limpieza aún aferrados en sus manos curtidas, estaba en la puerta con ojos desorbitados por haber visto algo que no debían. Su voz cortó el silencio corporativo como una cuchilla. No firmes el acuerdo de $4.200 millones. La forma en que dijo esas cifras, como si supiera exactamente lo que significaban, hizo que a Victoria Sterling se le escapara la pluma de las manos. Esas no son las cifras reales, y lo sabes. El silencio que siguió fue ensordecedor. 12 miembros de la junta directiva se quedaron paralizados como estatuas, con una mezcla de conmoción e indignación en sus rostros. La expresión perfectamente serena de Marcus Webb se quebró por una fracción de segundo, revelando algo más oscuro debajo antes de que rápidamente recuperara su máscara corporativa. 2 guardias de seguridad aparecieron de los rincones de la sala, con las manos ya tendidas hacia los brazos del intruso, pero Victoria Sterling levantó la mano en un gesto que imponía absoluta autoridad. Sus ojos azul hielo estudiaron al conserje con una intensidad que hizo bajar la temperatura de la habitación varios grados. El hombre que tenía delante no era un simple trabajador de mantenimiento. Había algo en su postura, en su porte, que hablaba de una vida diferente antes de esta. Sus botas de trabajo estaban desgastadas, pero su postura era segura, y esas manos curtidas que agarraban el trapo de limpieza tenían callos que contaban historias de algo más que fregar pisos. Cuando volvió a hablar, su voz tenía el peso de alguien que no tenía nada que perder. «Señora Sterling, necesito 5 minutos de su tiempo», dijo Daniel Michei con voz firme, a pesar de lo absurdo de su postura. «Lo que encontré anoche en la oficina de su director financiero cambiará todo lo que cree saber sobre esta empresa». Los miembros de la junta estallaron en murmullos de indignación, pero la mirada victoriosa no se apartó del rostro de Daniel. Había construido Atlas Financial Group desde cero, abriéndose paso en una industria dominada por hombres con solo su ingenio y una voluntad de hierro. Había aprendido a leer a la gente como otros leen los estados financieros, y algo en los ojos de este conserje le decía que no estaba fanfarroneando. Marcus Webb se inclinó hacia adelante, con la voz desbordante de condescendencia, mientras se dirigía a los guardias de seguridad. «Saquen a este hombre inmediatamente. Claramente está sufriendo algún tipo de crisis nerviosa». Pero Victoria Sterling se levantó lentamente, con la decisión ya tomada. «Desalojen la sala», ordenó, su voz cortando el caos como una espada a través de la seda. Todos excepto el señor Michei. El éxodo fue rápido pero reticente. Los miembros de la junta salieron arrastrando los pies con miradas confusas por encima del hombro, mientras Marcus Webb se detenía cerca de la puerta como un depredador, reacio a dejar a su presa. «Victoria, esto es muy irregular», protestó. Pero ella lo silenció con una mirada que podría congelar a Mercury. «Ahora a mi oficina», le dijo a Daniel. Luego se volvió hacia Webb con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Marcus, ¿por qué no almuerzas temprano? Reanudaremos esta reunión cuando esté listo». La mandíbula del director financiero se tensó casi imperceptiblemente antes de asentir y seguir a los demás. Al vaciarse la sala de juntas, Victoria se encontró sola con un conserje que afirmaba conocer secretos que podrían destruir todo lo que ella había construido. Observó su rostro de nuevo,
notando las arrugas alrededor de sus ojos que denotaban noches de insomnio y la forma en que sus hombros soportaban un peso invisible. Había algo familiar en él, algo que la atormentaba en los confines de su memoria como un sueño a medias recordado. Daniel siguió a Victoria Sterling por pasillos llenos de retratos de los padres fundadores de la compañía. Sus rostros severos observaban desde marcos dorados como si juzgaran la extraña procesión que se desarrollaba abajo. Su despacho en la esquina era un estudio de elegancia controlada, con ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, libros encuadernados en cuero que habían sido leídos de verdad y un escritorio que había visto más noches de insomnio que la mayoría de la gente en toda su vida. Le hizo un gesto para que se sentara en una de las sillas frente a su escritorio, pero él permaneció de pie, con las manos todavía agarrando el trapo de limpieza como si fuera un salvavidas. Empieza a hablar, dijo simplemente, acomodándose en su silla con la gracia de alguien acostumbrado a mandar. Daniel metió la mano en el bolsillo y sacó un papel arrugado. Una fotocopia de un informe de cálculo. Una flota que a primera vista parecía bastante inocente. Llevo 3 años limpiando oficinas, comenzó con voz tranquila pero firme. Casi todas las noches, la gente deja sus ordenadores sin llave, con los documentos desperdigados como si fueran invisibles para alguien como yo. Anoche, estaba vaciando la papelera de la oficina de web cuando noté algo extraño en los números de su pantalla, continuó Daniel, alisando el papel sobre su escritorio. Estas proyecciones de ingresos de la fusión con Goldstone han sido manipuladas. Victoria se inclinó hacia adelante, con su instinto empresarial agudizándose como una cuchilla. La hoja de cálculo mostraba unas ganancias trimestrales que a primera vista parecían impresionantes, pero cuando Daniel señaló celdas específicas, empezó a ver las discrepancias. Aquí y aquí, dijo, recorriendo el papel con el dedo. Las cifras originales son aproximadamente un 30% inferiores a las que se presentan a la Junta. Alguien ha estado falseando las cuentas para que Atlas parezca más rentable de lo que realmente es. A Victoria se le heló la sangre al estudiar las cifras con más atención. Había cimentado su reputación sobre la integridad y la transparencia, valores que le habían costado caro en un mundo donde a menudo se recompensaba el tomar atajos. Si lo que le decía esta Janer era cierto, entonces la había traicionado alguien en quien confiaba plenamente. ¿Cómo sé que no te lo inventaste?, preguntó Victoria, aunque su voz carecía de convicción. Algo en el fondo le decía que Daniel decía la verdad, pero tenía que estar segura. Daniel metió la mano en el otro bolsillo y sacó una pequeña cámara digital, de esas que usa el personal de seguridad para recopilar pruebas. Tomé fotos de los documentos originales antes de que Webb volviera a su oficina, dijo, entregándole la cámara. Los metadatos mostrarán las marcas de tiempo, todo está ahí. Los datos financieros reales, la correspondencia con cuentas en el extranjero, incluso las instrucciones para presentar las cifras falsas a la Junta. Victoria repasó las imágenes, palideciendo cada vez más con cada foto. La prueba era contundente e irrefutable. Marcus Webb, su director financiero de confianza y colega de toda la vida, llevaba meses, posiblemente años, defraudando sistemáticamente a la empresa. La fusión con Goldstone no fue un rescate. Fue una tapadera para el mayor robo corporativo que jamás había visto. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Victoria, levantando la vista de la cámara para mirar a Daniel a los ojos. Podrías haber llevado esto a la SEC, al FBI, a los medios. ¿Por qué acudes a mí? Daniel guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en la ventana, donde la ciudad se extendía bajo ellos como un océano de hormigón. Porque hace 3 años, yo estaba sentado donde tú estás ahora, dijo finalmente. Era analista financiero senior en Morrison and Associates y descubrí que mi jefe estaba llevando a cabo un esquema Ponzi que habría liquidado los fondos de jubilación de miles de personas. Victoria se quedó sin aliento al comprenderlo. Había oído rumores sobre el escándalo Morrison, sobre un analista que había intentado delatar el secreto, pero que había sido desacreditado y puesto en la lista negra del sector.
Eres Daniel Michei, dijo, encajando las piezas. El denunciante de Morrison. Daniel asintió con expresión sombría. El que prefirió el silencio a la valentía cuando más importaba. El peso de su confesión flotaba en el aire entre ellos como una nube tóxica. Victoria había leído sobre el caso Morrison en las revistas financieras. Como a un prometedor analista le habían ofrecido un soborno sustancial para que guardara silencio sobre las irregularidades que había descubierto, como había tomado el dinero para pagar los tratamientos contra el cáncer de su esposa y como el plan finalmente se vino abajo, llevándose consigo los ahorros de toda la vida de inversores mayores que habían confiado en la gente equivocada. Mi esposa Sara se estaba muriendo, continuó Daniel, con la voz apenas por encima de un susurro. Los tratamientos experimentales no estaban cubiertos por el seguro y estábamos ahogados en deudas médicas. Cuando Morrison me ofreció $200,000 para olvidar lo que había visto, me dije que solo era por esta vez, solo para salvarle la vida. Victoria se sintió inclinada hacia adelante, atrapada en su historia a pesar suyo. Pero murió de todos modos 6 meses después, y yo me quedé con la certeza de haber vendido mi alma a cambio de nada. El dinero no pudo salvarla, pero podría haber salvado a todas esas otras familias si hubiera tenido el coraje de hablar. Tras el colapso de Morrison, me pusieron en la lista negra de todas las empresas financieras de la costa este, dijo Daniel, apretando y aflojando las manos alrededor del trapo de limpieza. Nadie contrataría al analista que había aceptado dinero manchado de sangre para callar sobre el fraude. Perdí mi casa, mi coche, todo menos a mi hija, Sophie. Su voz se suavizó al mencionar su nombre, y Victoria vio el primer atisbo de ternura en sus rasgos endurecidos. Sophie tenía solo 9 años cuando Sara murió, y de repente me convertí en un padre soltero sin perspectivas laborales y con una reputación que me precedía donde quiera que iba. El único trabajo que pude encontrar fue el turno de noche, limpiando, invisible. Aborto por un hombre invisible. Victoria sintió una inesperada punzada de empatía. Había sacrificado relaciones y su felicidad personal para construir su imperio, pero nunca lo había perdido todo ni había tenido que empezar de cero. ¿Por qué no usaste una identidad falsa e intentaste reconstruir tu carrera en otro lugar?, preguntó. Daniel negó con la cabeza lentamente. Porque quería que Sophie creciera viendo que las acciones tienen consecuencias, que la integridad no es algo que se pueda fingir ni comprar, dijo. Cada noche, al llegar a casa después de limpiar oficinas, la miro a los ojos y sé que estoy intentando convertirme en el hombre que se merece como padre. Se enderezó, sosteniendo la mirada de Victoria con renovada determinación. Cuando vi esos números anoche, me di cuenta de que era mi oportunidad de hacer lo correcto. Por fin, no permitiré que ocurra otro Morrison bajo mi supervisión, aunque solo sea el conserje que se supone que es invisible. Victoria estudió su rostro, viendo más allá del uniforme de trabajo y los rasgos curtidos al hombre que había debajo. Alguien que había tomado decisiones terribles, pero que buscaba redención y servicio a los demás. Entendía ese peso, la carga de las decisiones que definían no solo tu carrera, sino tu propia alma. Fuera de la oficina, nubarrones se cernían sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre el escritorio de Victoria mientras sopesaba sus opciones. La decisión empresarial inteligente sería gestionar discretamente la situación de la web internamente, minimizar el daño a la reputación de Atlas Financial y proceder con una versión modificada del acuerdo Goldstone. Pero al mirar a Daniel Michei, este hombre destrozado que intentaba reconstruir su integridad, acto honesto a acto, sintió algo que no había experimentado en años. El deseo de hacer lo correcto, sin importar el costo. Si revelamos esto, dijo lentamente, Atlas Financial será destruida, las acciones se desplomarán, los inversores huirán y cientos de empleados perderán sus empleos. Daniel asintió con tristeza. Lo sé, pero si no lo revelamos, la web desaparecerá con millones de dólares. Goldstone adquirirá una empresa construida sobre cifras fraudulentas, y cuando la verdad finalmente salga a la luz, y siempre sale a la luz, el daño será 10 veces peor.
Victoria se levantó y se acercó a su ventana, mirando la calle donde la gente común caminaba apresuradamente por las aceras, sin saber que su futuro podría depender de las decisiones tomadas en las salas de juntas 40 pisos por encima. «Hay algo que debería saber sobre mí, señor Michei», dijo sin darse la vuelta. «Hace 15 años, trabajaba para Harwell Industries cuando descubrí que estaban vertiendo residuos tóxicos en aguas subterráneas cerca de zonas residenciales. Le llevé esa información al director ejecutivo, esperando que hiciera lo correcto». Se giró para mirar a Daniel, con una expresión dura como el granito. En cambio, me ofreció un ascenso, una oficina en una esquina y un salario que me habría asegurado el futuro. Solo tenía que perder los informes ambientales y olvidar lo que había visto. Daniel esperó, presintiendo que su historia estaba lejos de terminar. Lo rechacé y me llevé las pruebas. En su lugar, me dirigí a la EPA. Harwell me luchó con un ejército de abogados, destruyó mi reputación y se aseguró de que nunca volviera a trabajar para otra gran corporación. Así que fundé Atlas Financial con solo un préstamo comercial y la determinación de demostrar que se podía dirigir una empresa ética y aún así tener éxito. Victoria continuó: cada empleado que contraté, cada cliente que firmé, cada decisión que tomé se guió por el principio de que la integridad no es negociable. Se rió con amargura. Y ahora descubro que mi propio director financiero se ha estado burlando de todo lo que he construido. Daniel se acercó a su escritorio con voz urgente. No es demasiado tarde. Aún podemos arreglar esto, pero tenemos que actuar rápido. Webb no sabe que he visto las cifras reales, lo que significa que intentará proceder con la fusión según lo planeado. La mente de Victoria ya estaba acelerada, calculando los movimientos que tendrían que hacer para exponer el fraude, y al mismo tiempo, proteger a la mayor cantidad posible de inocentes. «¿Qué propones?», preguntó. «Necesitamos más pruebas», dijo Daniel, sacando una pequeña memoria USB de su bolsillo. «Logré copiar algunos archivos del ordenador de Webb, pero necesitamos los documentos originales y los registros de comunicación con las cuentas en el extranjero». Victoria tomó la memoria USB, dándole vueltas como si fuera un talismán. Acceder a los archivos seguros de la web requerirá credenciales administrativas que solo poseen unas pocas personas en la empresa, reflexionó. Y si nos pillan, sabrá que lo seguimos y desaparecerá con el dinero que ya haya movido. Daniel se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Así no nos pillarán. Llevo 3 años limpiando estas oficinas. Conozco cada cámara de seguridad, cada código de acceso, cada rutina que podría ayudarnos a conseguir lo que necesitamos. Victoria se quedó impresionada por su minuciosidad y atención al detalle. No era solo un conserje buscando redención. Era un hábil analista financiero, que se había estado escondiendo a plena vista. «Hay una reunión de la junta directiva programada para mañana por la mañana para finalizar el acuerdo con Goldstone», dijo Victoria, mientras su decisión se cristalizaba. «Si vamos a hacer esto, tenemos esta noche para reunir las pruebas que necesitamos». Daniel asintió, comprendiendo las implicaciones. ¿Y los demás miembros de la junta? Algunos podrían ser cómplices del plan de Webb. Victoria se lo había estado preguntando. Las manipulaciones financieras eran lo suficientemente sofisticadas como para requerir la ayuda de varios departamentos, lo que significaba que la corrupción podría ser más profunda que un solo director financiero corrupto. «Ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento», dijo. «Ahora mismo, nuestra prioridad es exponer el fraude y proteger a los empleados y accionistas que confiaron en nosotros». Como si su conversación lo hubiera convocado, llamaron suavemente a la puerta de la oficina de Victoria. La voz de su asistente gritó: «S.R.A. Sterling. El señor Webb le pregunta cuándo desea reprogramar la reunión de la junta». Victoria y Daniel intercambiaron miradas, ambos comprendiendo que su oportunidad se acortaba rápidamente. «Dígale al señor Webb que nos reuniremos de nuevo mañana a las 9 a.m., respondió Victoria. «Y cancele todas mis citas de esta noche».
Después de que los pasos de su asistente se perdieran en el pasillo, Victoria se volvió hacia Daniel con renovada determinación. Si vamos a salvar esta empresa, tenemos que trabajar juntos. Pero necesito saber que está comprometido a llevar esto adelante, sin importar el costo personal. Daniel pensó en Sophie, probablemente haciendo sus deberes en la pequeña mesa de la cocina en ese momento, confiando en que su padre estaba haciendo un trabajo honesto para mantener su vida sencilla. Pensó en las últimas palabras de Sara en el hospital. Prométeme que serás el hombre que Sophie necesita que seas. Respiró hondo y sostuvo la mirada de Victoria. Con una determinación inquebrantable. Señora Sterling, he pasado 3 años intentando recuperar el respeto de mi hija y mi propia autoestima. No voy a desperdiciar eso ahora. Al caer la noche sobre la ciudad, el edificio Atlas Financial se sumió en un silencio inquietante. La mayoría de los empleados se habían ido a casa con sus familias, dejando atrás cubículos vacíos y salas de conferencias a oscuras que normalmente estarían llenas de actividad. Victoria se había quitado el traje de negocios y se había puesto unos vaqueros oscuros y un suéter negro, ropa que la ayudaría a camuflarse entre las sombras mientras se movía por su propio edificio como una ladrona en la noche. Daniel se había quitado el uniforme de conserje por ropa oscura similar, pero llevaba su credencial de acceso y productos de limpieza como accesorios por si acaso se topaban con seguridad. La planta ejecutiva tiene sensores de movimiento en los pasillos, explicó al salir del ascensor. Pero he aprendido a moverme por las paredes donde los sensores tienen puntos ciegos. Victoria siguió su ejemplo, impresionada por su conocimiento de los sistemas de seguridad del edificio. 3 años de trabajo invisible le habían proporcionado perspectivas que la mayoría de los ejecutivos jamás poseían. La oficina de Webb estaba al final del pasillo ejecutivo, tras una puerta marcada con su nombre y letras doradas. Daniel sacó una llave de su bolsillo. Una de las ventajas de que le confiaran el acceso al edificio era tener llaves de todas las habitaciones. Normalmente trabaja hasta tarde los miércoles, susurró Daniel, pero esta noche se fue temprano, probablemente celebrando su próxima ganancia inesperada. La oficina estaba impecable, con muebles caros y obras de arte que sugerían que Webb había estado robando algo más que los fondos de la fusión. Victoria fue directamente a su computadora mientras Daniel vigilaba la puerta. Está protegida con contraseña, dijo, con frustración en la voz. Daniel se unió a ella en el escritorio y tecleó una serie de caracteres. SAR a 2019. Sara 2019, preguntó Victoria, desconcertada. Es la contraseña que usa para todo. Lo he visto escribirla docenas de veces cuando limpio su oficina. La computadora se desbloqueó, revelando un escritorio abarrotado de documentos financieros y carpetas cifradas. El ojo experto de Victoria detectó de inmediato las irregularidades, archivos que habían sido modificados recientemente, registros de comunicación con bancos extranjeros y hojas de cálculo que mostró la verdadera situación financiera de Atlas Financial Group. Dios mío, susurró mientras revisaba los datos. Ha robado más de $50 millones, y la fusión con Goldstone le habría permitido robar 50 millones más. Daniel estaba descargando archivos en varias memorias USB, con movimientos rápidos y eficientes. Hay algo más, dijo con voz sombría. Miren estos hilos de correo electrónico con los miembros de la Junta. A Victoria se le encogió el corazón al leer la correspondencia. 3 de los 12 miembros de la Junta no solo estaban al tanto del fraude, sino que participaban activamente en él, recibiendo sobornos a cambio de su silencio y cooperación. Un sonido en el pasillo los dejó a ambos paralizados. Unos pasos se acercaban a la oficina de Webb, lentos y deliberados. Daniel apagó rápidamente la computadora mientras Victoria cogía las memorias USB y se las guardaba en el bolsillo. Salida de incendios, susurró Daniel, pos. Se dirigieron a una puerta al fondo de la oficina que nunca antes había notado. Entraron sigilosamente justo cuando se abría la puerta principal, revelando la silueta de Marcus Webb en el umbral. Sé que alguien ha estado aquí,
Su voz resonó a través de las delgadas paredes. Movieron la silla y accedieron a mi ordenador. Victoria y Daniel contuvieron la respiración en la estrecha escalera, esperando mientras Webb recorría su oficina, buscando señales de intrusión. Después de lo que pareció una eternidad, lo oyeron irse. Sus pasos resonaban por el pasillo. Él lo sabe, susurró Victoria. Se nos acabó el tiempo. Regresaron a la oficina de Victoria por pasillos de servicio que Daniel conocía como la palma de su mano. Una vez a salvo tras la puerta cerrada, extendieron las pruebas sobre su escritorio como piezas de un enorme rompecabezas. La magnitud del fraude era impresionante. No solo manipulación financiera, sino sobornos, comisiones ilegales y lavado de dinero que afectaron a múltiples cuentas internacionales. Esto no es solo fraude corporativo, dijo Victoria, estudiando los registros de transferencias bancarias. Esto es delincuencia financiera organizada. Daniel asintió con gravedad. Webb llevaba años planeándolo. Se suponía que la fusión con Goldstone sería su estrategia de salida. Un último robo masivo antes de desaparecer a un país no extraditable. Victoria sintió náuseas al darse cuenta de lo cerca que habían estado de entregar el futuro de su empresa a criminales. Pero ahora tenían las pruebas necesarias para detenerlo, si lograban sobrevivir lo suficiente para presentarlas a las autoridades. El teléfono del escritorio de Victoria sonó. Su tono agudo atravesó la tensión como un cuchillo. Dudó antes de contestar, sabiendo que muy poca gente tenía su línea directa. Stling, dijo con cautela. La voz de Marcus Webb llegó por el altavoz, suave y segura como siempre. Victoria, creo que tenemos que vernos esta noche. Le hizo un gesto a Daniel para que guardara silencio mientras ponía la llamada en altavoz. Es tarde, Marcus. ¿No puede esperar hasta mañana? La risa de Webb fue fría y sin humor. Me temo que no. Verá, sé que ha estado recorriendo mi oficina con su nuevo amigo, el señor Michei. Sí, sé quién es realmente. El analista caído en desgracia que vendió sus principios por dinero. Es muy apropiado que ahora le esté ayudando. ¿No cree? A Victoria se le heló la sangre al darse cuenta de que su tapadera había sido descubierta. ¿Qué quiere, Marcus? Sencillo, respondió Webb. Firmará el acuerdo de fusión con Goldstone esta noche, como estaba previsto. Y luego olvidará todo lo que cree haber descubierto. Su voz se endureció. Porque si no, tengo suficientes pruebas de sus propias irregularidades financieras para destruirlo por completo. Victoria apretó los puños. ¿Qué irregularidades? He dirigido esta empresa con total transparencia. La risa de Webb ahora era genuinamente divertida. Ay, Victoria, ¿de verdad crees que he estado robando a Atlas sin ocultar mis huellas? Cada transacción fraudulenta lleva tu firma digital. Cada cuenta en el extranjero ha sido rastreada hasta tus credenciales personales. Si este escándalo estalla, no solo perderás tu empresa. Pasarás los próximos 20 años en una prisión federal. Daniel vio cómo el rostro de Victoria palidecía al comprender la implicación. Webb la había estado tendiendo una trampa desde el principio, convirtiéndola en el chivo expiatorio de sus crímenes. Tienes una hora para decidir, continuó Webb. Nos vemos en la sala de juntas a medianoche y firmamos los papeles o vemos cómo tu imperio se hunde. La línea se cortó, dejando a Victoria y Daniel mirándose en un silencio atónito. Lleva años planeándolo. Victoria dijo lentamente. Con cada transacción, cada decisión, cada firma, ha estado construyendo un caso contra mí mientras se protege a sí mismo. Daniel sintió que la rabia le crecía en el pecho. La misma furia que experimentó al darse cuenta de que su silencio en Morrison and Associates les había costado a personas inocentes los ahorros de toda su vida. No podemos dejar que gane, dijo. Tiene que haber una manera de demostrar su inocencia. Victoria ya estaba en movimiento, sacando archivos de su escritorio y comparándolos con las pruebas que habían reunido. Quizás sí, dijo, con la esperanza recuperando su voz. Webb cometió un error.
Es demasiado arrogante para creer que alguien sería lo suficientemente inteligente como para atraparlo. Entonces llegó el día en que Webb finalmente comprendió que no lo atraparía. Mientras trabajaban frenéticamente para construir su contraargumento, Daniel volvió a pensar en Sophie. Si esto salía mal, si Webb lograba incriminar a Victoria y destruir Atlas Financial, el escándalo perseguiría a Daniel el resto de su vida. Sophie crecería sabiendo que su padre había estado involucrado en uno de los mayores fraudes corporativos de la historia, independientemente de sus intenciones. Pero si no hacían nada, Webb escaparía con cientos de millones de dólares mientras miles de inocentes sufrirían las consecuencias. «Necesito hacer una llamada», dijo Daniel de repente. Victoria levantó la vista de los documentos, confundida. ¿A quién? A Daniel. Sacó su celular y revisó sus contactos hasta encontrar el número que buscaba. Alguien que pudiera ayudarnos a nivelar el campo de juego. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. La agente Sarah Chen, de la División de Delitos Financieros. La hermana de la exesposa de Daniel se había unido al FBI después de graduarse de la Facultad de Derecho, especializándose en investigaciones de delitos de cuello blanco. Sarah, soy Daniel Michei, dijo con voz firme a pesar de las circunstancias. Necesito tu ayuda. Hubo una larga pausa antes de que Sarah respondiera. Daniel, pensé que trabajabas de conserje en algún lugar. ¿Por qué me llamas a medianoche? Daniel miró a Victoria, quien asintió alentadoramente. Porque me he topado con el mayor caso de fraude corporativo que jamás hayas visto, y necesito que el FBI lo sepa antes de que desaparezcan las pruebas. El tono de Sarah se volvió profesional al instante. ¿De qué tipo de fraude estamos hablando? Daniel resumió rápidamente la situación, explicando la trama Webb, los documentos falsificados y la amenaza de incriminar a Victoria. ¿Cuánto tiempo tardarás en enviar un equipo? Preguntó. Dame 40 minutos, dijo Sarah. No hagas nada hasta que lleguemos. Si Webb es tan peligroso como lo describes, podría recurrir a la violencia para proteger su operación. Daniel terminó la llamada y se volvió hacia Victoria. Llegará la ayuda, pero tenemos que entretener a Webb hasta que llegue el FBI. Victoria miró su reloj. Tenían 20 minutos antes de la medianoche, fecha límite de Webb. Iremos a la reunión, decidió. Pero llevaremos transmisores para que el FBI pueda grabar todo lo que diga. Daniel sintió un escalofrío. Es increíblemente arriesgado si descubre que lo estamos grabando. La sonrisa de Victoria era sombría pero decidida. Entonces más nos vale asegurarnos de que no se entere. Mientras se preparaban para lo que podría ser la reunión más peligrosa de sus vidas, ambos comprendieron que estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. La sala de juntas se sentía diferente a medianoche, más oscura, más siniestra, con sombras que se deslizaban sobre la mesa de caoba como dedos del destino. Webb ya estaba allí. Cuando llegaron, sentado a la cabecera de la mesa con los documentos de la fusión extendidos ante él como cartas del tarot. Prediciendo el desastre. Se había puesto un traje oscuro que lo hacía parecer más un empresario de pompas fúnebres que un director financiero, y su sonrisa era tan aguda como un cristal. Puntual, dijo, indicándoles que se sentaran. Aprecio la puntualidad, sobre todo cuando se trata de asuntos tan importantes. Victoria permaneció de pie, con una postura desafiante, a pesar del transmisor de alambre pegado bajo su camisa. Antes de continuar, Marcus, creo que nos debes una explicación. ¿Cuánto tiempo llevas robando a mi empresa? La risa de Webb era de genuina alegría. ¿Robando? Mi querida Victoria, prefiero pensar en ello como una redistribución de bienes a su destinatario más merecedor, es decir, a mí. Daniel observó a Webb con atención, notando la suprema confianza del hombre y su total falta de remordimiento. No se trataba de un delincuente desesperado atrapado en el acto. Este era un depredador que llevaba años planeando su cacería. De hecho,
El escándalo de Morrison me dio la idea, continuó Webb, señalando a Daniel con la cabeza. Cuando leí sobre el pequeño desliz ético del señor Michei, me di cuenta de que la mejor manera de robarle a una empresa no era ocultar tus huellas. Era responsabilizar a alguien más. Victoria apretó los puños al comprender la magnitud de su traición. Me has estado tendiendo una trampa desde el día en que te contrataron, dijo Webb con una inclinación de cabeza fingida. 3 años de cuidadosa preparación, Victoria. Cada transacción que he hecho, cada dólar que he movido, cada decisión en la que he influido, todo lleva tu huella digital. Señaló una computadora portátil sobre la mesa, cuya pantalla mostraba registros de transferencias bancarias que destruirían la reputación de Victoria para siempre. La belleza de los sistemas financieros modernos, explicó Webb, reside en que dependen completamente de la autenticación digital, y cuando se tiene acceso administrativo a esos sistemas, se puede hacer que cualquiera parezca responsable de cualquier cosa. Daniel sintió náuseas al darse cuenta de la sofisticación del sistema. Webb no solo había estado robando dinero. Había estado construyendo cuidadosamente una narrativa que convertiría a Victoria en la villana, mientras se presentaba a sí mismo como una víctima inocente, en el peor de los casos, como un cómplice reticente. Así es como funciona esto, dijo Webb, deslizando los documentos de la fusión por la mesa. Firmas estos papeles, el acuerdo con Goldstone se cierra y yo desaparezco con mi fondo de jubilación. A cambio, todas las pruebas de tus supuestos crímenes desaparecen conmigo. Victoria miró los documentos como si fueran serpientes venenosas. Y si me niego, la sonrisa de Webb se volvió depredadora. Entonces, para mañana por la mañana, todos los medios financieros del país tendrán copias de documentos que prueban que Victoria Sterling es la mente maestra detrás del mayor plan de malversación de fondos corporativos de la historia reciente. El silencio se extendió entre ellos como un vendaval. El cable, a punto de romperse. Daniel sentía el peso de la grabadora en su bolsillo, sabiendo que cada palabra que Webb decía se transmitía a los agentes del FBI apostados por todo el edificio, pero también sabía que Webb era lo suficientemente inteligente como para tener planes de contingencia, formas de escapar, incluso si su chantaje fracasaba. Hay una cosa que no entiendo, dijo Victoria lentamente. ¿Por qué pasar por todo este elaborado engaño? Si querías robarle a Atlas Financial, ¿por qué no simplemente tomar el dinero y salir corriendo? Webb se recostó en su silla, claramente disfrutando de la oportunidad de explicar su obra maestra. Porque, mi querida Victoria, un simple robo se puede rastrear y recuperar. Pero cuando el director ejecutivo de una empresa es expuesto como criminal, el caos resultante destruye toda evidencia de lo que realmente sucedió, hizo un gesto expansivo. Atlas Financial se derrumbará en un escándalo. Llevándose consigo cualquier registro que pudiera conducirme hasta mí, Daniel se dio cuenta con creciente horror de que el plan de Webb era aún más diabólico de lo que habían imaginado. No solo estaba robando dinero, estaba destruyendo la empresa por completo para borrar su rastro, dejando a cientos de empleados sin trabajo y a miles de accionistas con acciones sin valor. ¿A cuántas otras empresas les has hecho esto?, preguntó Daniel, con voz apenas controlada. Los ojos de Webb se iluminaron de orgullo. Atlas es mi obra maestra, pero no es la primera. Durante la última década, he sido consultor para 6 empresas diferentes que sufrieron misteriosos colapsos financieros después de que sus directores ejecutivos fueran expuestos por fraude. Victoria sintió que se le iba la sangre del rostro al comprender el verdadero alcance de la actividad criminal de Webb. Era un asesino en serie corporativo que destruía empresas y vidas con la misma eficiencia despreocupada que otros podrían mostrar. Aplastando una mosca. De repente, las luces de la sala de juntas parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad. La iluminación de emergencia se encendió un momento después, proyectando inquietantes sombras rojas sobre sus rostros. ¿Qué está pasando?, preguntó Victoria, pero Webb ya se movía, con la mano metida en su chaqueta. Me temo que nuestra conversación se ha interrumpido, dijo,
sacando una pequeña pistola que brillaba débilmente bajo la iluminación de emergencia. Parece que tus amigos del FBI llegaron antes de lo esperado. El corazón de Daniel latía con fuerza al darse cuenta de que sus transmisiones habían sido detectadas. Webb había estado un paso por delante de ellos todo el tiempo, preparándose para la posibilidad de que intentaran grabar su reunión. ¿De verdad creías que podría ser más astuto que yo?, preguntó Webb, con la voz llena de genuina diversión. Llevo años planeando esto, anticipando cualquier posible complicación. El sonido de pasos resonó en el pasillo exterior, y la expresión de Webb se endureció. Desafortunadamente, no puedo dejar que ninguno de los dos sobreviva para testificar en mi contra, dijo, levantando la pistola. Pero no se preocupen, sus muertes se atribuirán a un pacto de asesinato y suicidio entre dos criminales desesperados que no pudieron afrontar las consecuencias de sus crímenes. Daniel se colocó frente a Victoria con aire protector, mientras su mente buscaba opciones a toda prisa. Estaban atrapados en una sala de juntas con un asesino sin otra salida que el propio Webb. Estás cometiendo un error, Marcus, dijo Victoria con voz firme a pesar del arma que la apuntaba. Incluso si nos matas, las pruebas que hemos reunido te destruirán. Webb negó con la cabeza con tristeza. Pruebas obtenidas por medios ilegales por un analista caído en desgracia y un director ejecutivo desesperado. No creo que ningún fiscal las toque. Apretó el gatillo con fuerza mientras los pasos en el pasillo se acercaban. Pero Daniel había pasado 3 años conociendo cada centímetro del edificio Atlas Financial, incluyendo detalles que la mayoría de la gente nunca notaba. Sabía, por ejemplo, que el sistema de iluminación de emergencia de la sala de juntas tenía un interruptor manual oculto tras un panel cerca de la puerta. Un interruptor que, si se activaba, sumergiría la sala en una oscuridad total. Moviéndose más rápido que en años, Daniel se abalanzó hacia el panel mientras le gritaba a Victoria que se agachara. La sala se quedó a oscuras justo cuando Webb disparó. El fogonazo del cañón proporcionó un breve destello cegador que iluminó el caos. Daniel oyó a Victoria jadear y sintió que algo caliente le rozaba hombro, y luego rodaron por el suelo en la más absoluta oscuridad mientras Webb maldecía y disparaba a diestro y siniestro. FBI, suelte el arma. Se oyó la voz desde el pasillo mientras los agentes irrumpían por las puertas de la sala de juntas, con sus linternas tácticas cortando la oscuridad como espadas. Los siguientes minutos transcurrieron entre gritos de órdenes, movimientos tácticos y el clic metálico de las esposas. Cuando volvieron las luces principales, Marcus Webb estaba boca abajo sobre la mesa de la sala de juntas, con las manos atadas a la espalda mientras los agentes del FBI le leían sus derechos. Victoria estaba sentada contra la pared, con la camisa rasgada y el rostro pálido, pero por lo demás ilesa. Daniel se desplomó cerca, presionando con una mano el roce de bala en su hombro mientras los paramédicos revisaban su herida. ¿Estás bien?, preguntó Victoria, con la voz temblorosa por la adrenalina y el alivio. Daniel asintió, haciendo una mueca de dolor mientras el paramédico le limpiaba la herida. Mejor de lo que esperábamos, dijo. La agente Sarah Chen se acercó a ellos con expresión sombría pero satisfecha. Tenemos todo grabado, les dijo. La confesión de Webb, su admisión de delitos anteriores, incluso su amenaza de matarlos a ambos. Este caso lo va a condenar a prisión de por vida. Al amanecer, Victoria Sterling estaba en su oficina contemplando el amanecer mientras los agentes del FBI continuaban su investigación por todo el edificio. Daniel estaba sentado en una silla cercana, con el brazo en cabestrillo, pero con una expresión más tranquila que en años. ¿Y ahora qué?, preguntó, observando cómo las furgonetas de noticias se reunían en la calle. Victoria se apartó de la ventana. Su rostro mostraba el agotamiento de quien había envejecido una década en una sola noche. Ahora nos reconstruimos, dijo simplemente. La empresa sobrevivirá a este escándalo, pero recuperar la confianza llevará tiempo y mucho trabajo. Daniel asintió,
comprendiendo que su puesto de conserje probablemente llegaría a su fin ahora que su verdadera identidad era de conocimiento público. Supongo que tendré que buscar otro trabajo, dijo. El sector financiero no va a aceptar de nuevo a alguien con mi historial, sobre todo después de toda esta publicidad. Victoria estudió su rostro un buen rato, viendo más allá de la ropa de trabajo y la humildad, al experto analista que se escondía. En realidad, tengo una propuesta diferente, dijo. Atlas Financial va a necesitar un nuevo director financiero, alguien con una integridad impecable y el conocimiento para detectar irregularidades financieras antes de que se conviertan en problemas graves. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Me estás ofreciendo el puesto de web? Victoria sonrió, la primera sonrisa sincera que había esbozado en horas. Te ofrezco la oportunidad de reconstruir tu carrera mientras me ayudas a reconstruir esta empresa. No será fácil. Habrá audiencias en el Congreso, escrutinio mediático y probablemente años de batallas legales. Pero si estás dispuesto a afrontar eso conmigo, creo que podemos crear algo mejor que lo que teníamos antes. Daniel pensó en Sophie, quien se despertaría esa mañana con noticias sobre las acciones heroicas de su padre. Por primera vez en 3 años, podría mirarla a los ojos y saber que había hecho lo correcto, sin importar el costo. 6 meses después, Victoria Sterling compareció ante un comité del Congreso, respondiendo preguntas sobre el escándalo financiero de Atlas con la misma serena dignidad que había mostrado durante toda la investigación. La empresa había sobrevivido a la crisis, emergiendo más fuerte y transparente que antes. Daniel Michei, ahora director financiero, había implementado nuevos procedimientos de supervisión que convirtieron a Atlas en un modelo de responsabilidad corporativa. Los medios lo habían apodado el conserje que salvó a Wall Street, un título que lo incomodaba, pero que Sophie lucía como una insignia de honor cuando sus compañeros de clase le preguntaban por el trabajo de su padre. Marcus Webb había sido sentenciado a 30 años de prisión federal, junto con los 3 miembros de la junta que participaron en el dinero que había robado se recuperaba gradualmente y se devolvía a los accionistas y empleados afectados por sus crímenes. Una tranquila mañana de domingo, Daniel y Sophie estaban sentados en la cocina de Victoria, compartiendo panqueques y café, mientras Emma, la hija de Victoria, jugaba en el patio trasero. Los 2 padres solteros habían desarrollado una inesperada amistad, forjada en la crisis, encontrando el uno en el otro la comprensión que surge al afrontar decisiones imposibles y emerger con su integridad intacta. Papá, la señora Sterling quiere saber si te vas a casar con ella, anunció Sophie con la franqueza casual que solo los niños de 12 años podían lograr. Daniel casi se atraganta con el café mientras Victoria reía tanto que tuvo que enjugarse las lágrimas. Sophie Michei, ¿de dónde sacaste una idea así?, preguntó Daniel, con el rostro enrojecido. Sophie se encogió de hombros con la confianza de quien ha observado el mundo adulto y ha sacado sus propias conclusiones. Ustedes trabajan juntas todo el tiempo. Cenan juntas todos los domingos. Y ayer, los vi tomados de la mano cuando creían que nadie los veía. Victoria intercambió una mirada con Daniel, y ambos se dieron cuenta de que sus cuidadosos intentos por mantener en privado su creciente relación habían sido menos exitosos de lo que imaginaban. Sophie es muy observadora, dijo Victoria diplomáticamente. Quizás deberíamos hablar de esto. Daniel asintió, entendiendo que sus hijos merecían honestidad sobre el rumbo de su relación. ¿Podrías pensar en eso, pequeña?, le preguntó a Sophie. En que la señora Sterling y yo pasemos más tiempo juntos. Sophie lo consideró seriamente, como si estuviera considerando una importante decisión de negocios. Bueno, hace unos panqueques buenísimos, dijo finalmente. Y Emma es bastante genial para ser tan pequeña. Además, sonríes más cuando estás cerca. Victoria sintió que se le derretía el corazón ante la simple sabiduría de una niña que también había aprendido. Había hablado temprano sobre la pérdida y el cambio. ¿Y tú, Emma?, le preguntó a su hija, que había estado escuchando a escondidas desde la puerta. ¿Qué opinas del señor Michei?
Emma, ahora de 8 años y dueña de la aguda inteligencia de su madre, entró en la cocina con expresión seria. Creo que es agradable, dijo con cuidado. Y arregló mi bicicleta cuando se rompió, y lee cuentos muy buenos para dormir. Hizo una pausa y luego añadió con una honestidad devastadora. Y mamá está menos triste cuando él está aquí. Victoria sintió lágrimas en los ojos al darse cuenta de cuánto había notado su hija su soledad. Con qué cuidado Emma había estado observando las señales de que su madre pudiera encontrar la felicidad de nuevo. Daniel se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Victoria, sin importarle ya quien pudiera ver el gesto. Creo, dijo lentamente, que todos estamos listos para dejar de tener miedo de preocuparnos por la gente otra vez. Sophie sonrió triunfante, como si hubiera orquestado personalmente todo el romance. ¿Significa esto que vamos a ser una familia?, preguntó. La pregunta flotaba en el aire como una promesa, frágil, preciosa y llena de posibilidades. Victoria miró alrededor de la mesa de la cocina a estas 3 personas que, de alguna manera, se habían convertido en el centro de su mundo. Daniel, con su fuerza serena y su sabiduría inquebrantable. Sophie, con su inteligencia brillante y su corazón generoso. Y Emma, con su sonrisa tímida y su infinita capacidad para amar. 6 meses atrás, era una ejecutiva solitaria, casada solo con su trabajo. Convencida de que el éxito requería aislamiento y que la vulnerabilidad era una debilidad que debía evitarse a toda costa. El escándalo financiero de Atlas casi había destruido todo lo que había construido. Pero también le había aportado algo infinitamente más valioso que el éxito corporativo. Sí, dijo simplemente, con la voz cargada de emoción. Creo que eso es exactamente lo que significa. Le apretó la mano Daniel, comprendiendo que se estaban haciendo una promesa, no solo el uno al otro, sino también a sus hijos, quienes ya habían sufrido demasiadas pérdidas en sus jóvenes vidas. Mientras Autumn pintaba los árboles frente a la casa de Victoria en tonos dorados y carmesí, la familia ensamblada encontró su ritmo. La rutina matutina de Daniel ahora incluía dejar a sus 2 hijas en el colegio antes de dirigirse a las oficinas financieras de Atlas, donde él y Victoria trabajaron codo con codo para reconstruir la reputación de la empresa e implementar nuevos estándares de responsabilidad corporativa. Sophie había acogido a Emma bajo su protección con el instinto protector de una hermana mayor, ayudándola con los deberes y enseñándole el arte de persuadir a los adultos para que extendieran la hora de dormir 15 minutos. Emma, a su vez, había introducido a Sophie al mundo del arte y la creatividad que Victoria había fomentado, mostrándole cómo ver la belleza en lugares inesperados. La casa que antes parecía demasiado grande y silenciosa solo para Victoria y Emma, ahora resonaba con risas y conversaciones, llena del cómodo caos de una familia que aprendía a estar unida de nuevo. En una tarde particularmente fresca de octubre, Daniel encontró a Victoria sentada en su estudio, rodeada de informes financieros y documentos legales relacionados con la recuperación financiera de Atlas. Parecía cansada pero decidida, con el pelo recogido en una coleta que la hacía parecer más joven y accesible que la ejecutiva corporativa que interpretaba en horario laboral. Los contadores forenses encontraron otros 2 millones en activos ocultos, dijo sin levantar la vista de sus papeles. Webb fue incluso más minucioso de lo que pensábamos. Daniel se acomodó en la silla frente a su escritorio, notando cómo la luz de la lámpara iluminaba el brillo dorado de sus ojos verdes. ¿Se sabe algo de cuándo terminará la investigación del Congreso? Victoria suspiró, dejó el bolígrafo y se frotó las sienes. El senador Williams cree que otros 3 meses, tal vez 4. Quieren usar nuestro caso como modelo para una nueva legislación de supervisión corporativa. Daniel comprendió las ventajas y desventajas de su nueva fama. El escándalo financiero de Atlas los había convertido en celebridades en el mundo empresarial, pero también les implicó vivir bajo constante escrutinio mientras intentaban reconstruir su vida profesional y personal. A veces me pregunto si deberíamos simplemente alejarnos de todo esto, dijo Victoria en voz baja. Vender la empresa, llevar a las chicas a un lugar tranquilo y empezar de cero por completo.
Daniel la observó, viendo el agotamiento y el estrés que tanto se esforzaba por ocultar. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó. Victoria guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en la ventana, donde empezaban a caer los primeros copos de nieve de la temporada. Lo que quiero es saber que cuando Sophie y M sean mayores, heredarán un mundo donde personas como Marcus Webb no puedan destruir vidas con impunidad, dijo finalmente. Pero algunos días, el peso de intentar ser ese cambio resulta abrumador. Daniel se levantó y se movió detrás de su silla, posando las manos suavemente sobre sus hombros mientras comenzaba a masajearle la tensión que sentía. ¿Sabes lo que he aprendido en los últimos 6 meses?, preguntó. Dijo con una voz cálida y cariñosa. A veces, los cambios más importantes ocurren no porque nos propusimos cambiar el mundo, sino porque nos negamos a comprometer nuestros valores, incluso cuando nos cuesta todo. Victoria se recostó en él, fortaleciéndose con su firme presencia. Las chicas me preguntaron hoy si nos íbamos a casar, dijo, cambiando de tema con la brusquedad de quien lleva mucho tiempo dándole vueltas a algo. La mano de Daniel se quedó quieta sobre sus hombros. ¿Qué les dijiste? Victoria se giró en su silla para mirarlo, con expresión vulnerable y esperanzada. Les dije que el matrimonio era algo que los adultos debían decidir juntos después de hablar de todas las cosas importantes, como dónde vivir, cómo criar a los hijos y si ambos querían el mismo futuro. Daniel se arrodilló junto a su silla, tomándole las manos y mirándola directamente a los ojos. ¿Y qué futuro quieres tú, Victoria Sterling?, preguntó con voz suave pero seria. Victoria sintió que se le aceleraba el corazón al darse cuenta de que esta era la conversación que habían estado dando vueltas durante meses. La pregunta que determinaría no solo su propia felicidad, sino también la vida de sus hijos. Quiero un futuro donde seamos compañeros en todo, dijo lentamente. Donde construyamos algo juntos, más grande de lo que cualquiera de nosotros podría crear solo. Quiero que Sophie y Emma crezcan viendo que el amor no te hace débil. Te hace lo suficientemente valiente para luchar por lo que importa. Daniel sonrió. La expresión transformó su rostro de simplemente guapo a radiantemente hermoso. Ese suena exactamente como el tipo de futuro que yo también quiero, dijo. Así que, supongo que la única pregunta que queda es si estás dispuesta a correr otro riesgo con un exconserje que todavía intenta descubrir cómo ser el hombre que su hija merece. Victoria rió, con un sonido alegre en el silencioso estudio. Daniel Michei, tú ya eres exactamente el hombre que tu hija merece y exactamente el hombre con el que quiero pasar mi vida, dijo, inclinándose para besarlo suavemente. Así que sí, estoy dispuesta a correr ese riesgo. Mientras estén dispuestos a aceptarlo con un director ejecutivo adicto al trabajo que aún está aprendiendo a priorizar la familia por encima de los márgenes de beneficio, se abrazaron a la luz de la lámpara. Dos personas que habían encontrado su camino de regreso a la plenitud a través de la pérdida y la traición, y el coraje para hacer lo correcto, incluso cuando les costó todo lo que creían desear. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un manto de un blanco prístino que prometía nuevos comienzos y nuevas oportunidades. En algún lugar de la casa, sus hijas probablemente susurraban secretos y planeaban aventuras, seguras de que los adultos en sus vidas finalmente habían descubierto cómo construir algo duradero y verdadero. En una brillante mañana de principios de primavera, Victoria Sterling y Daniel Michei se encontraban ante un pequeño grupo de familiares y amigos en el jardín trasero de la casa de Victoria, intercambiando votos que reflejaban no solo su amor mutuo, sino también su compromiso con la familia que habían creado juntos. Sophie fue la dama de honor, radiante de orgullo mientras celebraba la boda de su padre. Anillo, mientras Emma esparcía pétalos de rosa con la seria concentración de alguien a quien se le ha confiado una misión importante. La ceremonia fue sencilla y elegante, centrada en las promesas que hacían, más que en el espectáculo del evento en sí. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, los vítores y aplausos no solo provinieron de sus invitados, sino también de los empleados financieros de Atlas que se habían reunido frente a la valla del jardín,
agradecidos a la pareja que había salvado sus empleos y restaurado su fe en el liderazgo corporativo. A medida que la recepción llegaba a su fin y los invitados comenzaban a alejarse, Daniel se encontró de pie junto al viejo roble en el patio trasero de Victoria, observando a Sophie y Emma perseguir luciérnagas en la creciente oscuridad. Victoria se unió a él, cambiando su vestido de novia por cómodos vaqueros y un suéter, con el cabello suelto sobre los hombros. ¿No te arrepientes?, preguntó, deslizando su mano en la de él. Daniel le apretó los dedos suavemente, maravillándose de lo natural que se sentía volver a usar un anillo de bodas después de tantos años, pensando que nunca se volvería a casar. Solo que nos tomó tanto tiempo llegar hasta aquí, dijo. Y que Sara nunca llegó a conocerte. Le habrías gustado. Victoria asintió, entendiendo que algunos amores no reemplazan a otros, sino que expanden la capacidad del corazón para la alegría. Ojalá la hubiera conocido, dijo simplemente. Quien crió a Sophie con tanta sabiduría y bondad debe haber sido una mujer extraordinaria. Permanecieron en un cómodo silencio, viendo a sus hijas jugar en el jardín, donde crecerían juntas, donde aprenderían que las familias se forman de muchas maneras y que el amor se multiplica en lugar de dividirse cuando se comparte con otros. ¿Qué crees que sucederá después?, preguntó Victoria con voz suave y contenta. Daniel consideró la pregunta. En serio, pensando en los desafíos que aún nos aguardan. Las audiencias en el Congreso, el trabajo de reconstrucción de Atlas Financial, la tarea diaria de fusionar dos familias en una sola. Creo que finalmente dijo que seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo. Nos apoyamos mutuamente. Decimos la verdad incluso cuando es difícil. Y les enseñamos a nuestras hijas que la integridad no es algo que se pueda comprometer sin perder una parte del alma. Victoria sonrió, pensando en el largo camino que las había llevado desde aquella confrontación a medianoche en la sala de juntas hasta este momento de paz en su jardín. Y tal vez, añadió, recordemos que las cifras más importantes de la vida no se encuentran en hojas de cálculo ni en informes financieros. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, la familia de 4 regresó a casa, lista para comenzar el siguiente capítulo de su historia juntos. Tras ellos, el jardín se sumía en los tranquilos ritmos de la noche, mientras que, a lo lejos, las luces de la ciudad centelleaban como promesas de todos los mañanas venideros. El Atlas que una vez fue símbolo del poder corporativo y la manipulación financiera se había transformado en algo mucho más valioso. Un mapa de la capacidad del corazón humano para la redención, el perdón y el coraje de construir algo hermoso a partir de las ruinas de lo que vino 4.